Ya, listo. Listo, buen día, estimada tutora Diana Evelyn Solarte Narváez. Somos el grupo 102 de Psicología Política. Hoy vamos a hacer un conversatorio sobre la etapa 4, métodos y metodologías, para la cual para este conversatorio vamos a responder la pregunta orientadora que es, ¿de qué manera el análisis crítico ideológicos políticos dominantes en los discursos sociales? Vamos a darle la palabra a la compañera Natalia. Bueno, buenas tardes. Respecto al análisis crítico del discurso, eh, desvela cómo el lenguaje, el lenguaje refleja y perpetúa relaciones del poder al examinar estructuras lingüísticas, el uso del lenguaje y contextos sociales. Revela cómo construyen y mantienen jerarquías sociales, identificando cómo ciertos discursos refuerzan ideologías dominantes y ocultan perspectivas alternativas. El análisis crítico del discurso también muestra cómo el lenguaje puede resistir y desafiar estas estructuras, siendo una herramienta crucial para comprender y cuestionar las dinámicas de poder en la sociedad. Por ejemplo, en la comunidad donde yo realicé la actividad, se logró visualizar la participación política, de tal modo que el tema recurrente en los discursos se destaca la importancia de involucrarse en proyectos para mejorar las condiciones de vida. También se resaltó el sentido de la unidad. Es decir, que mediante esta idea se enfatizó la necesidad de mantenerse unidos como comunidad para superar desafíos y alcanzar los objetivos comunes. Hay otro punto importante también que podemos decir y es que el análisis crítico del discurso nos permite desafiar las historias principales y cuestionar las estructuras de poder detrás del lenguaje que utilizamos. Casani dice que en nuestro mundo diverso y global es muy importante recuperar las ideas de lo que dice la gente para descubrir cómo algunos grupos siguen siendo tratados injustamente. Muy bien, ahora le damos el espacio a la compañera Jessica. Buenas tardes, compañeros. Bueno, sí, de acuerdo a lo que decía la compañera, actúa mucho lo que es el poder político, más que todo en las formas de abordar o de como de transmitir la información al público para poder tener ese convencimiento. Es por eso que los discursos políticos siempre están llenos de palabras claves o de formas de abordar a ese público en especial, como para dar ese convencimiento. Mucho de ese discurso se enfoca en el poder que tengan en el lenguaje. Ese es como el ejemplo que toman los diferentes políticos para llevar a cabo un discurso, de manera que puedan como hablar seguros y transmitir un mensaje que convenza a quien está escuchando. Entonces, por eso vemos que en la población, en la población se mueve mucho la euforia, digamos, en un político, porque toman esa decisión de hablar, hablan de tal manera que convencen a la comunidad de decir, sí, vamos a apoyarlo, vamos a seguir como el ritmo de lo que está diciendo la persona, el hablante o el político en sí. Entonces, para que el compañero nos complemente más esa información, le doy paso al compañero David para que él también nos haga más explícita esta forma. Claro, Jessica, muchas gracias, Natalia. O sea, a través del análisis crítico del discurso, desempeñan las formas en las que el discurso puede perpetuar estas desigualdades que estás diciendo, ¿sí? Puede legitimizar ciertas perspectivas o silenciar otras, ¿sí? Este enfoque analiza las elecciones lingüísticas. Es muy claro, es muy preciso, ¿sí? Las estructuras discursivas y los contextos sociales para revelar cómo se construyen y mantienen las ideologías dominantes en cada comunidad que estamos abordando. Y esta desvela estas dinámicas sociales que se ven
día a día o por etapas o por meses o por años, ¿sí? Eh, También el análisis crítico del discurso permite una comprensión más profunda de cómo se perpetúa y legitima las relaciones de poder en la sociedad a través del lenguaje. ¿Esto qué quiere decir? Que en términos simples, las interseccionalidades de la interacción entre dos o más factores sociales que se defienden en una persona en cuestiones de la identidad, como el género, la etnia, la raza, la ubicación geográfica o incluso la edad, no afecta a una persona de forma separada. Listo, ahorita le damos el espacio a la compañera Livia. Compañera Livia, Perdón que Compañera, tenía el micrófono silenciado, estaba hablando, perdón. Bueno, gracias, compañero David. Decía que el análisis crítico del discurso es una herramienta de la psicología política en la cual se examina cómo el lenguaje y el discurso político influye en la formación de identidades. Esto dentro de los procesos políticos es de vital importancia, puesto que desentrañan estructuras políticas. Esto, como decía el compañero David, permite de alguna manera perpetuar eh, pues, las ideologías en el poder y influye directamente en la opinión pública. Desde mi grupo focal se analizaba precisamente eso, ya que pues tuve una persona que venía de Venezuela y analizaba y decía que a veces esos discursos influyen tanto que como no se analiza el fondo de las cosas, entonces las personas por ignorancia pues asumen ese discurso político y son indiferentes al mismo fondo del mismo. Ahora le doy paso a mi compañera Claudia Janet para que nos termine de ampliar. Muchas gracias. Gracias, compañera Lidia. Bueno, muy importante lo que mencionas. Como ejemplo, para lo que mencionas, veo que, bueno, entiendo que los psicólogos, o afirmo que los psicólogos políticos pueden utilizar el análisis crítico y discurso como para examinar, para examinar cómo estos discursos, como he dicho, discursos de los candidatos y partidos políticos, quiere decir, el análisis crítico de discurso, perdón, sirve para esto, para examinar ese tipo de discursos, hacia dónde van enfocados, qué quiere decir, bueno, cómo hacer un análisis bien profundo al respecto. Esto como ejemplo. Y pues para dar fin a nuestro conversatorio, les agradezco, compañeros, y pues dando respuesta a la pregunta orientadora, este es nuestro conversatorio. Muchas gracias a todos y todas. bueno, muchas gracias, compañera. Gracias. Muy bien que haya sido de un agrado. Hasta luego.